Canal B15 y Conoce México traen para usted ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto darles la bienvenida, como siempre, al programa Diálogos. Saludamos a todos los habitantes del estado de Zacatecas que nos reciben en la mayoría de municipios. Muchísimas gracias por su fidelidad a este programa. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy relacionado con la fidelidad y que es muy bonito. Son días de reflexionar, ustedes lo saben, son tiempos de Semana Santa, Semana Mayor, así la conocemos, así la denominamos, pero eventualmente nos perdemos un poquito en el significado, por eso yo siempre, cada año, ya son 5 años o 6 o 7 con ustedes en este programa, siempre trato de que en estas fechas nos acompañe un ministro de la iglesia para que nos hable sobre ese tema, y hoy es lo que tengo hoy es un gran gusto porque es una personalidad de la Iglesia Católica con una vastísima experiencia en muchos temas de la iglesia, un hombre muy preparado que ha estado en el Vaticano, que en fin, pero muy sencillo porque vino hasta el estudio, yo se lo agradezco mucho. Le doy la bienvenida a Monseñor Antonio Soto. Bienvenido, Monseñor, al programa Diálogos con su servidora y amiga Silvia Montes Montañez. Muy buenas tardes, Silvia, me da muchísimo gusto con todos tus televidentes, de veras es un honor para mí, sobre todo por tu larga trayectoria también periodística y también como directora de este programa que es muy famoso, Diálogos. Es verdad que quisiéramos, ¿verdad? Que estuvieran en una televisión abierta, pero yo creo que aunque sea por estos medios, tienes un público muy selecto y de veras te felicito por este trabajo que realizas y también, bueno, a toda la vasta cadena, este auditorio tan amplio, también los saludo con mucho afecto. Oh, muchísimas gracias, Monseñor, de verdad muy amable con esas palabras. Pues sí, aquí hacemos el esfuerzo. Yo creo que cualquier medio de comunicación es importante cuando se trata de llegar con mensajes que nos hablen de valores. Yo trato siempre en este programa de hacer énfasis porque andamos en muchas crisis en esos temas, entonces en una crisis muy profunda, entonces hablar de valores y hablar de alternativas para una vida más edificante, para no perdernos tanto en las cosas del mundo. Ahorita que venía para acá, en el camino vi en una banqueta sentada a una muchacha que lloraba amargamente y volteé y la vi y dije, esta muchacha debería saber que hay un Dios maravilloso que todo cura y todo resuelve cuando uno se acerca a Él. Vamos a hablar de Él sobre todo, pero primero vamos a hablar de usted. Vamos a pedirle permiso de hablar primero de usted, para que nos cuente de su trayectoria. Usted se desempeñó mucho tiempo al lado del cardenal, ¿verdad? El cardenal Javier Lozano Barragán, fíjate. Que tú lo conociste porque sin duda que tu larga trayectoria aquí en estos medios, habrás sabido que allá por el año desde el 85 hasta el 96, 97, ajá, estuvo aquí en esta diócesis el cardenal Lozano, después que el Papa lo llamó a Roma a trabajar con él, pero él recordarás que era una persona muy activa y muy interesada en los medios, y sin duda alguna vez habrás tenido algún diálogo con él, por eso, con él. Y entonces él, cuando el Papa Juan Pablo II lo llamó a Roma, me pidió que también lo ayudara, lo acompañara en ese servicio. Ajá. Hablamos aquí del 97. Enero del 97 comenzó la aventura. ¿Usted se va con él desde aquel momento? Desde aquel momento. ¿Y qué se siente? En aquel momento, ¿qué función realizaba junto a él? Miren, aquí en Zacatecas. Un poco antes, él, perdón, él me mandó a estudiar a Roma. La especialidad en el doctorado en teología dogmática. Y entonces,
Cuando regresé me puso en el seminario. Y fíjate, cosas del destino. Yo pensé que ahí en el seminario iba a terminar mi vida. A veces ahí hay sacerdotes que comienzan una trayectoria y ahí se hacen viejitos. Yo así pensé. Y dije, de aquí soy, de aquí voy a continuar trabajando pues aquí en el seminario. Tenía 2 años cuando el Papa lo llama al cardenal Lozano a trabajar en un dicasterio, digamos una secretaría del Papa que se llama Consejo para la Pastoral de la Salud. Es decir, todo lo que se refiere a hospitales católicos, médicos, enfermeras, laboratorios, relaciones con los organismos internacionales de salud. Y me dice, mira, yo necesito a alguien que me ayude. Y como había acabado de regresar de Roma, dijo, no te va a costar trabajo regresar otra vez, 2 años que has regresado, y yo creo que tu trayectoria nos va a ayudar mucho para que me ayudes en ese trabajo. Me dice, mira, no te preocupes, van a ser 1 o 2 años al máximo, no creo que, pues duramos 14. ¡Qué barbaridad! Ahora, para ustedes en la Iglesia Católica, ustedes sacerdotes, ministros, ir a Roma es lo máximo, ¿verdad? Sí, digamos es el centro de la cristiandad, mira, es como un crucero. Es como un crucero. Donde todas las ideologías, todos los pensamientos y todas las iglesias ahí cruzan, ahí llegan. Oh. Por eso es una ciudad muy importante y allá es un centro también religioso importante en todos los sentidos. Cualquiera que vive ahí, que pasa por ahí, se da cuenta del ambiente ecuménico universal que ahí se respira. ¿Qué significa decir ecuménico universal? Significa que ahí todos los modos de pensar confluyen, se encuentran. Roma ha sido siempre una ciudad, es muy cristiana pero muy abierta, fíjate. Cosa contraria a lo que sucede con ciudades musulmanas, por ejemplo la Meca, hablamos, la Meca que es el centro de religiosidad musulmana. ¿Qué esperanzas que se acepte, por ejemplo, una iglesia católica o una iglesia cristiana? Porque son muy cerrados. Sí, el tema de la radicalidad llevada a su máxima expresión, capaces hasta de matar por sus creencias, por sus convicciones. Sí, y ellos, fíjate que acá en estos países occidentales, bueno, es concreto de Roma que hablamos, es una ciudad donde es muy tolerante, y donde todo el mundo puede expresar sus ideas. Tú no puedes estar de acuerdo con ellas, pero sí los demás tienen derecho a expresarlas. ¿Quién lo dijera, verdad? Sí. Parecería que Roma tendría que ser todo lo contrario. Todo exactamente. Precisamente porque ahí está además el Papa, que es el jerarca de la Iglesia Católica, que aglutina además a la mayor parte del mundo, ¿verdad? Sí. Entonces, yo no sé qué piensa usted, monseñor, pero a partir del tiempo de Juan Pablo II también ¿se acentúa la apertura o estoy en un error? Digamos que sí, porque es un papa que llega de fuera, llega de una Polonia, fíjate, y a pesar de ser Polonia era un país que estaba, digamos así, muy cerrado al occidente en ese sentido. Sí. Sin embargo, es un papa con una apertura muy grande, fíjate. Yo creo que tú vas a un país y en todos esos lugares no hay países donde el papa no haya ido, no fue a donde no lo invitaron o no lo dejaron entrar. Por ejemplo, Rusia. Claro. Él varias veces intentó, una vez hubo una famosa imagen de la Virgen, un icono que se llama la Virgen de Kazán, que él quería entregarlo personalmente. Pues mira que no lo dejaron. O sea que dijeron, no, mándenoslo, no quisieron que fuera ahí. También por las rencillas que hay con Polonia, Rusia con Polonia, ¿no? Pero el Papa a todos los lugares fue, por eso es un Papa muy abierto, fue un Papa. Y sin duda que la Iglesia Católica es una y otra después de Juan Pablo II, ¿no? O sea, él es el que marca una pauta, es como un parteaguas, precisamente por su carácter del Papa. Bueno, qué decir de él, ¿no? Es impresionante su personalidad, su decisión de viajar por el mundo. Yo recuerdo, monseñor, y lo voy a compartir con quien nos escucha, que a mí me tocó verlo en la Ciudad de México en uno de sus viajes a la capital de la República. Yo estaba viviendo allá y yo, bueno, nací en una familia católica, pero no, como la mayoría de todos, no acostumbraba mucho a ir ni a misa ni nada de esto, pero me llamaba la atención y también periodísticamente verlo. Y me tocó en suerte por la avenida Insurgentes estar en una de las vallas, y cuando él se estaba acercando en el papamóvil, lo que yo sentí fue impactante porque todavía no llegaba, yo ya estaba
llorando a lágrima abierta. Sí. ¿Qué cosa ejercía ese hombre Sí, maravilloso sobre toda la gente? Esas son de las cosas, fíjate, sorprendentes de una persona. Debe de ser con cada cristiano, ¿eh? Claro. Cada cristiano debería ser un Juan Pablo II, vamos a decir otro Cristo, porque Claro. tiene que mostrar, hacer brillar la belleza de la fe y la belleza del ser cristiano, Ajá. que el Papa ciertamente la mostraba. Y eso que tú dices, el parteaguas, yo pienso que es fruto también el Papa de un Concilio Vaticano II que se realizó en los años 60, Ajá. que fue sí, verdaderamente una revolución en la Iglesia, un nuevo modo de ver el mundo, un nuevo modo de ver las cosas. Yo pienso, mira, Dios va dando a cada época las pautas necesarias para que se busquen nuevos caminos de hacer vivo el Evangelio, que no es una cosa del pasado, algo anquilosado, una pieza de museo, sino es un ser vivo, porque nuestra fe, sabes tú que no es que nosotros creamos en una doctrina, una serie de preceptos, sino creemos en una persona, y ese encuentro con esa persona que es Cristo nuestro Señor nos lleva a cambiar la vida. Y eso Juan Pablo nos lo dijo, pero exactamente con su persona. Ay, ahora sí que predicó con el ejemplo. Con el ejemplo. Nadie como él. ¿Y cómo terminó, verdad? Yo Sí. recuerdo sus últimos meses, sus últimos días, yo lo veía tan delicado de salud y físicamente tan minado. Y yo pensaba, ¿cuánta cosa trae cargando ese hombre de todo ese recorrido que hizo por el mundo, donde sabemos todas las cosas que hay tan tremendas en el mundo, donde está la contraparte de esa imagen de Cristo maravillosa, que está listo, dice la Biblia, el diablo vino a robar, matar y destruir, ¿verdad, Sí. Monseñor? Entonces, en el mundo está Él actuando y no descansa ni de día ni de noche. Y de noche, sí. Y mira, fíjate que eso tú tocaste un punto muy bonito, los últimos momentos de su vida. No fue el acabarse dramático de una persona, sino fue el ejemplo glorioso y valiente de una persona que se desgastó por la iglesia. ¿Verdad que sí? Mira, a mí me tocó estar Cerca. muy cerca, porque como éramos de salud, nosotros, el Consejo de la Pastoral de la Salud, al cardenal con mucha frecuencia le preguntaban, oye, eminencia, ¿y cómo está el Papa? Claro, muchos médicos tenían relación pues con nosotros y nos informaban de cómo iba su parte médica. Tenían información de primera mano. De primera mano, sí. Ay, qué privilegio tan grande. Sí, y fue muy bonito porque de veras, cuando uno se da cuenta de veras las enfermedades que tenía, uno comprende, de veras fue un Papa Qué bárbaro, ¿verdad? que hasta murió en la raya. Murió en la raya y se entregó. Sí, y luego fíjate que cuando llegan los problemas a hoy, que están muy de moda y en boga, sobre lo que es el encarnecimiento terapéutico, es decir, prolongar la vida inútilmente de una persona cuando ya no hay remedio. Sí. O también lo que se llama el querer la eutanasia, ¿no? El querer Claro. matar a una persona, que si al cabo se va a morir, vamos dándole una inyección letal para acabar con él. Ay, qué temas, ¿verdad? Sí, ahí está la frontera entre Ahí las está. dos cosas. Sí, sí, sí. El Papa Juan Pablo II estuvo en esa frontera, fíjate. Hijo. Pero él, al último, fíjate, fue muy sabio. Los médicos lo querían llevar otra vez al hospital. Él preguntó, bueno, ¿y esto va a servir para...? No, nada más usted le vamos a prolongar pues unas horas de vida. Dijo, ¿para qué? Y fue la famosa frase, déjenme partir a la casa del Padre. Ay, qué hermosura. O sea, miren, ya el Padre, mi Padre Dios ya me dice, mira, ya es hora. Ah, Ya cumpliste, es hora de que te vengas. Por eso dijo, déjenme ir. O sea, ya es inútil que me hagan otras cosas, porque sabes que al último murió pues porque casi ahogado pues. casi ahogado, sí. Porque le tuvieron que hacer una traqueotomía Traqueotomía. donde con una cánula, como con un respirador, pues respiraba. Muy doloroso su final, ¿eh? Ay, sí. Pero aún así él, hasta el último momento de su vida, de veras quiso dedicarlo, desgastarlo por el bien de la iglesia. Una iglesia que amó entrañablemente, no te imaginas. Y hablar de la iglesia así en esos términos es hablar del universo que se planteó el mismo Cristo, ¿no? Porque la iglesia
somos nosotros mismos. Exactamente, sí, sí. Entonces, el Papa entregándose así a la iglesia, Sí, sí. híjole, yo no sé si, qué barbaridad, me pasa por la mente una idea, es que Jesús hizo lo mismo. Hizo lo mismo, Hizo sí. lo mismo hasta el extremo, y esos son los días que estamos viviendo ahorita, de entregar hasta la última gota de su sangre, Sí, de sí. su sangre por nosotros. ¿Cómo no? Mira, Silvia, yo pienso que en otro tiempo, por las crónicas de la historia, sabemos que a algunos papas se les trataba de ocultar el dolor. Por ejemplo, hay algunos, tú sabes que en algunos estudios tienen que maquillarnos para que no salgamos tan fellitos en las cámaras, ¿verdad? Bueno, se dice que a Pío XII, por ejemplo, alguna cosa le ponían para que no pareciera tan, vamos a decir, tan demacrado. Ay, joder. Juan Pablo II, hasta públicamente, no ocultaba el dolor, fíjate. Sí. De repente, cuando estaba hablando, de repente algunos gestos y sentía y lo le hacía así. O sea, todo el mundo se asustaba, ¿qué le pasara? Que al Papa le dolía. Nos estábamos dando cuenta Y todos entonces, del exacto. esfuerzo que estaba haciendo. Y ahora mira, Cristo nuestro Señor también ocultó el dolor. Te digas Exacto. cuando en el huerto de los olivos, Ajá. en el diálogo que dice, un grande dolor Sí, llena sí, mi sí. alma. Sí, lo reconoce. Y le dice a Dios, si yo pudiera pasar de esta copa, Exactamente. como cualquier ser humano que decimos, evítame esta Evítame, pena. sí, esa pena. Evítame esta pena, por favor, Señor, no la quiero padecer. Pero él dijo, si yo pudiera pasar, pero reacciona de inmediato y dice, no, pero se tiene que hacer tu voluntad. Tu voluntad, sí. Sí, ¿Qué- la qué copa cosa es más del, bella? sí, la copa es del sufrimiento, ¿verdad? Ujú. Y yo pienso que era parte, por eso Jesús nos enseña, precisamente en estos días santos, eso, fíjate. El camino para llegar a la victoria, al triunfo, al cambio, es la pasión. Alguien dice, yo quisiera saltarla, y no podremos saltárnosla. Ajá, ajá. Dice Jesús, no. Por eso les dijo, vamos, levántense, vamos, porque vamos a la pasión. Yo pienso que ese ir a la pasión es una invitación también muy bonita, porque no solamente Cristo dice vayan, sino vengan, vamos. Vamos, yo voy con ustedes, que es lo Exactamente. más bonito. Bueno, ya nos metimos en el tema, Monseñor, Sí. que ahorita que llegaba usted le dije, hoy vamos a tocar el tema más bonito que puede haber en el mundo, que es Cristo, y además esa parte de la pasión, porque es en estos días, ¿verdad? En estos En días. estos sí. días. Ahora, comenzando, yo le pediría con una reflexión. Estos días, generalmente la gente los usa para la pachanga, para las vacaciones. Es muy válido descansar, por Sí, supuesto que cómo sí. no. Pero yo pienso que sí hay que dedicarle un ratito a la reflexión. Sí, yo también estoy muy de acuerdo contigo, Silvia. Ujú. Y qué bueno que este programa lo dediques a esto. Mira, nosotros le llamamos de diversas maneras, Semana Santa, Semana Mayor. Ajá. Es verdad, también estoy de acuerdo contigo, es una semana de descanso, Ujú. pero descansar en el Señor. Ahí es el punto. Ahí está. Entonces yo pienso que sí, es muy válido. Yo creo que, yo les he dicho, miren, gocen, es una semana muy bonita. Es el día en que hay cosas que no podemos hacer, juntarte con la familia, Ajá. ver cómo van creciendo los niños, que a veces solamente los ves a la carrera en la mañana, en la noche, cuando llegas a tu casa. Son días santos. Y tú tienes que aprovechar para también acercarte a la familia y acercarte a Dios. Y nosotros, la Semana Santa, y precisamente así le llamamos, comienza con un domingo glorioso, las ramas, Ajá. las palmas, Las palmas. el grito, viva Cristo Rey. Ujú. Y fíjate cómo las personas y cómo los niños, y eso es muy bueno porque no se acaba la tradición, con qué orgullo llevan una ramita, aunque sea muy humilde, muy chiquita, Una la palmita. rama, la palma, ¿no? Ajá, ajá. Y claro que el Padre se las bendiga, porque yo les digo, es el trofeo de la copa del mundial que levantamos los cristianos. Ujú. Y la levantamos como signo de algo más. Yo levanto mi vida, levanto mi victoria, levanto mi esperanza y le digo al Señor que Él es mi Rey y Él es mi líder, Él es todo en mi vida y que Exacto. quiero caminar con Él durante la Semana Santa. Ese es el significado, porque Significado, luego sí. la iglesia, especialmente la iglesia católica, tiene muchos símbolos, muchos simbolismos, símbolos, y toda la gente, o la mayoría de los católicos, así hablando en masa, se recrea cada temporada, pero eventualmente no saben ni por qué.
ni de qué estamos hablando, ¿no? Claro que esa es la tarea del sacerdote de explicarlo, como lo acaba de explicar ahorita usted, se me hizo muy bonito, ¿no? Es decir, este es mi trofeo. Mi trofeo, sí. Mi trofeo, aquí vengo a pasar lista y me voy con este trofeo y llevarlo, pero no como no como un amuleto, Exactamente, Monseñor, por así favor es. no, Sí. por favor no, ¿verdad? No, no, no. Eso tiene que ser. Fíjate, incluso fíjate una cosa muy bonita, que estas palmas que usamos el Domingo de Ramos, se guardan por ahí en una caja, en esas cosas, porque el año que entra, el miércoles de ceniza, unos días antes, el lunes antes de ceniza, nosotros quemamos esas palmas para hacer la ceniza que te van a imponer el miércoles de ceniza. Por ejemplo, eso yo no lo sabía. Sí. Yo no lo sabía. Es muy bonito porque dice, bueno, ¿y de dónde agarran la ceniza? En las palmas que levantamos como signo de victoria, ahora se queman, se hacen polvo y nos hace recordar que somos un polvo santo nosotros. Ajá. Que no nos vamos a acabar como los animales. Dice, vamos a hacernos polvo, sí, pero un polvo santo. El polvo de un animal se va a acabar en la Qué tierra. tremenda diferencia, Claro. ¿verdad? Un polvo santo, yo insisto, hay que reflexionarlo Sí, y hay que tratar en la vida de acreditar ese privilegio, ¿Cómo no? porque es un gran Sí, privilegio. un privilegio. Ahora, mucha gente piensa, es que ser santo, a ver, monseñor, ¿usted qué me dice? Ser santo es ser un ser diferente a todo, dotado de características muy especiales, con una aureola, con una vestimenta específica, y entonces que me santifiquen, que me canonicen o no sé qué, Claro. y entonces voy a ser santo. ¿Verdad que todos podemos ser santos? Todos. ¿Y estamos obligados a ser? Exactamente. Mira, también ahora el Papa Francisco, ya ves que es muy juvenil, muy... También muy bueno. Dice, miren, necesitamos santos de mezclilla. Exacto. Santos del cabello largo, santos con el arete, ¿no? Santos con el Claro. tatuaje, santos. ¿Por qué? Bueno, pues son cosas exteriores, pero lo interior es lo más importante. Y hoy más que nunca necesitamos esos santos de hoy. El santo de todos los días, el que va a trabajar a la oficina, el santo que va y enfrenta los problemas de todos los días, el santo que está en los medios de comunicación, ¿sí? Esos son los santos de todos los días. Claro. ¿Cómo definiríamos en ese caso la santidad, monseñor? Mira, la santidad es imitar, ser otros Cristos, ser imágenes de Cristo en la vida de todos los días. Sin hacernos tontos. Exactamente. Como dice también luego, ay, es que me gustan los temas, me gusta el tema, en espíritu y en verdad. Sí, así es. En espíritu y en verdad, porque luego vemos unos santos que nada más están aparentando Sí, la hipocresía, ¿verdad? la hipocresía en cualquier denominación de iglesia que veamos. Sí, sí, así Entonces, a veces podemos pensar, es que en el caso de una mujer ser santa es traer el cuello hasta acá y la falda hasta acá. Claro que sí, qué bonito, mejor, ¿verdad? Yo me estaba viendo en el monitor y dije, ay, se me hace que hoy está muy corta la falda. Hay que tener ciertos cuidados sin exagerar, buen gusto también. Pero la santidad es interna y es directamente relacionada con Dios. Con Dios, sí. También Y dar testimonio. exactamente, el testimonio, que es la parte, digamos, social, la parte también comunitaria, ¿verdad? Porque nadie es santo solo, siempre somos santos para los demás, ¿no? Con Dios y para los demás. Y la congruencia, monseñor, Una congruencia de vida, sí. de vida. Tiene que estar, sobre todo en el centro de todo esto. ¿Cómo no? Porque hay, por ejemplo, individuos, señores, que están los domingos en la iglesia y están dándose el golpe de pecho, pero de ahí salen a ver a alguna novia. Sí, no. Fíjate, Ahí anda mal. ándale, mira, Cristo nuestro Señor le decía a los fariseos, miren, ustedes son tontos, dice, porque ustedes pagan el impuesto hasta de la menta y el anís, dice, cuelan el mosquito y se comen el camello, es decir, se comen el pecadote. Sí. O sea que, dice, piensan que cumpliendo una norma ya se santifican y no. Hay veces que la necesidad tiene cara de hereje y hay veces que en muchas ocasiones el Señor nos pedirá cosas que a veces tú dirás, bueno, pero ¿será bueno lo que hago? Con tal de que se haga para el bien de los demás y también recordar que según lo que el Señor nos dice, todo aquello que ayuda a la construcción del hombre es bueno. Claro. Es bueno. Y a veces que quisiéramos con una etiqueta o con muchas parsimonias hacer las cosas. No, el Señor es muy sencillo. Yo Sí. pienso que en la vida sencilla de todos los días, ordinaria,
es ahí donde vamos a alcanzar la santidad. Porque luego también algunos pueden pensar, sobre todo los más jóvenes, es que hablar de una vida en santidad es muy difícil. ¿Quién va a poder? Y no solo los jóvenes, hay adultos que dicen, ay no, yo por eso mejor ni ojeo la Biblia, todo es pecado. Todo es pecado, ni para qué, así estoy bien. Al cabo no he matado a nadie, ni tampoco he robado. No, la cosa va más allá. Sí, van más allá y sobre todo es simplificar mucho la vida. Hoy en día hay que ir a lo fundamental. ¿Qué Lo sería? fundamental es el amor a Dios, nuestro Señor, el amor a los hermanos, el celebrar tu fe, el vivirla y el hacer la caridad a los demás. Que eso es el testimonio, es lo que platicábamos, un testimonio también creíble, que sea patente, un amor que nosotros le tenemos a Dios nuestro Señor, que se concretice en obras concretas de misericordia. Porque el planteamiento central es que el primer amor, nuestro primer amor, debe ser Él. Sí. Amarás por sobre todas las Al cosas. Señor sí, pero fíjate que es un amor que tiene derivados. Obligadamente. Entonces quiere decir que entonces no voy a amar a la esposa, o no voy a amar al esposo, o no voy a amar a los hermanos, sí, pero lo vas a amar con esa misma intensidad que Dios te ama. Sí. Entonces ahí está la cosa. Es un amor diverso, ¿no? Claro. El amor de Dios es el amor total, pero ese amor derivado es igual de intenso a los demás. Claro. Por eso alguien que dice que yo amo totalmente a Dios debe de amar con la misma intensidad también a su esposa. Porque lo plantea, dice, porque si amas a tu hermano, entonces en automático entenderé que me estás amando a mí. Sí, porque es muy fácil decir yo amo a Dios a quien no veo. No, re fácil, no lo veo. No lo veo, mira Dios cómo te amo, pero al hermano que está ahí, que veo todos los días, a quien debo perdonar, a quien lo debo soportar, al que debo amar, no es fácil. Y ahí es donde se demuestra. Ahí es donde se demuestra y además dice, tienes que amarlo así como yo los amé. Claro, sí. Como yo los amé. Fíjate que ese tema es el que se va a ver precisamente en el Jueves Santo. Vamos hablando de eso, por favor, buen señor. Fíjate que el Jueves Santo le llaman el día del sacramento del amor. Ay, qué bonito. Ahí en el Jueves Santo celebramos nosotros 3 cosas importantes que nos dio nuestro Señor. Nos dio la Eucaristía, nos dio el sacerdocio y nos dio el sacramento de la caridad o del amor. ¿Dónde nos dio el sacramento primero del sacerdocio? Él escogió a personas, apóstoles, discípulos, para que ellos confeccionaran la Eucaristía, hicieran la Eucaristía. Porque la Eucaristía es la que hace la iglesia, ¿no? Y también la iglesia hace la Eucaristía, son 2 cosas que se juntan. Pero no puede haber Eucaristía sin el ministerio ordenado, sin los sacerdotes. Por eso él eligió varones. ¿Qué hubiéramos querido? Decir, bueno, su mamá, la Virgen María, la hubiera hecho sacerdotisa. ¿Por qué no la hizo sacerdotisa? Porque hay modos diversos de trabajar en la iglesia, pero escogió varones para realizar este sacramento, o sea, es un sacramento del orden, de potestad, y les dio la potestad a ellos. Y el segundo don que nos dio fue la Eucaristía, para que el sacerdote celebrara junto con todo el pueblo la Eucaristía, que es el mayor don que nos pudo haber dado el Señor. Claro. Y entonces después de eso dijo, pero no basta tener un sacerdocio, un ministerio, tener una Eucaristía, sino después de la Eucaristía vete en paz, pero ¿qué? Pues a practicar lo que recibiste. Entonces de ahí viene el mandamiento del amor. Vayan y manifiestan a los demás su alegría. Y eso sería una cosa muy bonita si comprendiéramos todos los cristianos, que cuando voy a misa, cuando salgo de ahí, no salgo igual, algo pasó en mí. Sí. Dios me cambió algo, nada más que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero si somos conscientes, quiere decir que yo cuando salgo voy a salir casi como un león en caridad. Ay, qué haciendo bonito. Claro. Muchas cosas. Es entonces cuando habrá valido la pena hacer las cosas, y entonces es cuando se estará manifestando una obediencia plena a lo que Dios quiere que hagamos. Claro, sí. Porque luego estamos ahí y salimos y ya, apenas vamos en la puerta y ya nos estamos acordando de que estoy enojado con fulano perengano. Sí. Yo perdono, pero no olvido. Eso es la cosa. Son temas. Sí, mira, y dice el Señor mira,
cuando vas a traer tu ofrenda y te acuerdas ahí Sí. que tienes una queja contra tu hermano, deja la ofrenda ahí en la banca. Ajá, y Vete ve. corriendo a reconciliar al hermano y luego vienes y luego presentas tu ofrenda. Dice, fíjate que Dios prefiere más que tú le ofrezcas algo, que tu regalo más grande va a ser el perdón, la reconciliarte con tu hermano y luego